Durante mis partidas en The First Descendant, cada que visito el bioma para mejorar mis módulos o realizar investigaciones, suelo encontrar mensajes en el chat de jugadores que buscan ayuda para enfrentar a tal o cual coloso, principalmente de la novia difunta en adelante, que son los que mayor desafío pueden presentar. Por este motivo me decidí hacer una guía explicando a detalle cómo puedes derrotar a la novia difunta en solitario y con armas de nivel 44, el mismo nivel que tiene el coloso en modo normal, principalmente con fines demostrativos de que el combate puede resultar bastante sencillo si equipas el arsenal adecuado. Como Descendant puedes llevar el que sea de tu agrado. Una buena recomendación para realizar la elección de tu personaje es que tenga una buena habilidad que haga mucho daño de calor, por ejemplo la cuarta habilidad del Epic o el buen Blair, solo que este último se consigue más adelante en la historia. Pero en fin, recuerda que solo es una recomendación. Una vez tengas equipado tu Descendant, en mi caso use a Bunny, los módulos que debes usar en tu build sin importar qué personaje sea, son aumento de defensa y aumento de PS, que son los básicos para aguantar el daño. Luego debes usar el módulo de anticuerpos para frío, que es el counter directo a los ataques del coloso. En mi caso también agregué el módulo Ultimate de solución anticongelante. Este módulo es relativamente fácil de obtener, ya que se consigue en algunas misiones en la zona del Pantano del Eco, o como drop de algunos enemigos de la misma zona. No es indispensable, pero sí es muy útil, debido a que anula el efecto de estado congelado al recibir daño de frío, por lo cual los ataques más poderosos del coloso no serán un peligro. Por último, puedes agregar más módulos que suban tus estadísticas tanto de defensa como de puntos de salud. En mi caso usé a distribución del tiempo y aislamiento sensorial. En el caso del reactor realmente no importa, ya que no dependes de las habilidades de tu Descendant para el combate. En este caso con Bunny puede ser útil para derribar a los enemigos que invoca el coloso o para salir rápido del domo que suele invocar la novia difunta cuando se molesta. Pasando a algo que sí importa es en el tema de los componentes externos, que pueden tener bonificaciones importantes que te ayudan contra el daño de frío. Como ejemplo tienes a este sensor que usé para el combate. En este caso es de un nivel alto porque hice chatarra los componentes externos de nivel 50 para abajo, pero igual con que consigas alguno en tu nivel te puede ir muy bien debido a que la resistencia principal ya la deberías superar solo con el módulo de anticuerpos para frío. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos de guía para vencer a los demás colosos. Así de paso apoyas mi proyecto en YouTube. También puedes usar mi código de creador IZGato8261 en el buscador de amigos desde el mismo juego. Por último, en el caso del arsenal, lo importante es equipar armas que tengan buenos números en cadencia de fuego, alcance y un cargador grande. Para este caso te recomiendo dos armas. Las elegí tomando en cuenta las estadísticas que mencioné antes, además del tipo de daño físico al que es vulnerable el coloso. El arma principal es el rifle de asalto Magnus AA de nivel 44. Este rifle cuenta con daño físico de perforar, el daño al que son vulnerables todos los puntos débiles del coloso, además que puedes conseguir uno de nivel 40-44 justo en las misiones previas para desbloquear el enfrentamiento contra la novia difunta, al igual que la siguiente arma. Como segunda arma te recomiendo la ametralladora León de melena azul. Esta ametralladora cuenta con daño físico de aplastar, el daño al que son vulnerables los puntos débiles del coloso una vez entra en frenesí. Las dos armas comparten la misma build. Lo más importante a mejorar con módulos para enfrentar a cualquier coloso en modo normal es el daño base, la cadencia de fuego, el daño elemental que corresponda y en este caso mejorar un poco la precisión. La build que usé en ambas armas la miras en pantalla. Para hacer frente a los colosos en modo difícil tal vez requiera de aumentar el daño a puntos débiles, pero eso es tema de futuros videos. Para terminar el video, el combate es realmente sencillo. Una vez inicia la partida, te acercas a una distancia media del coloso y comienzas a disparar a sus puntos débiles con el rifle de asalto. Una vez invocas sus esbirros, activas la habilidad de emisión de rayos de Bunny para eliminarlos rápidamente y reponer munición, siempre priorizando el daño al coloso para no extender de más la misión. Si en algún momento los enemigos pequeños no te sueltan balas generales, puedes regresar a la zona de spawn del Descendant para obtener municiones. Cuando la novia difunta entra en frenesí, cambias a la ametralladora y rompes sus dos puntos débiles para quitarle la invulnerabilidad y poder vencerla en menos de 5 minutos. Sin más, te dejo con el gameplay usando todo el arsenal mencionado durante el video.
Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos que también juegan a The First Descendant. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.